¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que, pese a conocer profundamente a alguien, de repente se transforma en un completo desconocido? ¿Has experimentado ese momento desconcertante en que una persona cercana actúa de forma tan contradictoria que te preguntas si realmente la conocías? La verdad, aunque inquietante, es que apenas rozamos la superficie de quienes nos rodean. Y lo más perturbador, apenas nos conocemos a nosotros mismos. Jung lo comprendió con claridad cristalina. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El verdadero peligro no reside en lo que vemos, sino en lo que permanece oculto, actuando desde las sombras de la psique, determinando comportamientos, decisiones y reacciones que ni siquiera comprendemos. Pensamos que los riesgos emocionales son evidentes, que podemos detectar a simple vista a una persona tóxica. Creemos ingenuamente que la amenaza se anuncia, que lleva una etiqueta visible. Pero Jung dedicó su vida a revelarnos una verdad más compleja. Los mayores peligros para nuestra integridad psíquica no provienen de villanos evidentes, sino de fuerzas inconscientes que habitan tanto en nosotros como en aquellos que amamos. Imagina esto. Estás compartiendo tu vida con alguien que ni siquiera es consciente del daño que causa. Alguien cuyo inconsciente ha tomado el control y proyecta en ti sus miedos más profundos, sus traumas no resueltos, sus deseos reprimidos. No hay malicia deliberada, y eso lo hace infinitamente más peligroso, porque contra la maldad consciente podemos defendernos, contra la inconsciencia estamos desarmados. En Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Jung nos muestra que gran parte de nuestra vida psíquica opera bajo la superficie, como un iceberg cuya parte visible es apenas una fracción de su totalidad. Y cuando dos icebergs chocan, no es el encuentro visible lo que determina el impacto, sino esa colisión submarina, invisible, entre contenidos inconscientes que ni siquiera reconocemos como propios. Quizás estés experimentando esto ahora mismo. Esa sensación de estar atrapado en patrones relacionales que te drenan, te confunden, te hacen dudar de tu propia percepción. Tal vez sientas que, sin importar cuánto te esfuerces, algo invisible sabotea tus vínculos más importantes. O peor aún, quizás seas tú quien, sin darte cuenta, está actuando desde lugares oscuros que desconoces. En este video exploraremos los 6 arquetipos de la inconsciencia relacional que Jung identificó en su trabajo clínico. No son personas malas en el sentido convencional. Son individuos dominados por fuerzas psíquicas que desconocen y por eso mismo potencialmente destructivos tanto para sí mismos como para quienes los rodean. Pero más importante aún, aprenderemos a reconocerlos no solo en los demás, sino principalmente en nosotros mismos. Prepárate para un viaje hacia las profundidades de la psique humana. Lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que comprendes tus relaciones, porque una vez que la luz de la conciencia ilumina estos patrones ocultos, ya no pueden seguir operando desde las sombras. Y entonces, solo entonces, comenzarás a relacionarte desde la libertad y no desde la compulsión inconsciente. Respira hondo y adéntrate conmigo en este viaje. Lo que encontraremos será incómodo, revelador y posiblemente transformador. Cuando Jung escribió sobre la proyección psicológica, no estaba describiendo un simple mecanismo de defensa, estaba revelando el núcleo mismo de nuestros malentendidos relacionales. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos, afirmaba. Pero, ¿qué sucede cuando alguien vive permanentemente en este estado de proyección, incapaz de distinguir dónde termina su paisaje psíquico y dónde comienza el tuyo? El proyector primordial es aquel que, sistemáticamente, convierte a los demás en pantallas donde reproduce sus propios conflictos internos. No lo hace por maldad, sino por profunda inconsciencia. No ve personas, ve reflejos distorsionados de partes no integradas de sí mismo. Y lo más perturbador, cree firmemente en la realidad de estas proyecciones. Este arquetipo es especialmente peligroso porque opera con una convicción absoluta. No es que yo esté celoso, te dirá, es que tú eres deshonesto.
No es que yo tema el abandono, insistirá, es que tú eres distante. Y así, gradualmente, tu realidad psíquica comienza a ser colonizada por sus contenidos inconscientes, hasta que ya no sabes si realmente eres como te describe o si estás siendo usado como recipiente para sus sombras no reconocidas. Jung lo explicó con precisión en El hombre y sus símbolos. La proyección crea una réplica ilusoria del mundo, un espejismo emocional donde el otro deja de existir como ser separado y se convierte en portador de nuestros propios demonios internos. El peligro radica en que estas proyecciones no son ocasionales, son un patrón constante que disuelve los límites psíquicos entre tú y el otro. Las señales son sutiles pero consistentes. Si alguien reacciona con intensidad desproporcionada ante comportamientos ordinarios tuyos, si te acusa repetidamente de intenciones que nunca tuviste, si te convierte en villano o salvador de una historia que no reconoces como propia, estás frente a un proyector primordial. La verdadera insidiosidad de este patrón es su capacidad para hacerte dudar de tu propia percepción. Comienzas a preguntarte, ¿seré realmente así? ¿Tendré realmente estas intenciones ocultas que me atribuye? Y en ese cuestionamiento, en esa duda semilla, comienza la erosión de tu identidad. Jung advertía que la proyección masiva crea un estado de participación mística, una fusión primitiva donde los límites del yo quedan comprometidos. Ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Tu realidad psíquica queda subordinada a las proyecciones ajenas. La única protección real contra el proyector primordial es desarrollar lo que Jung llamaba la función discriminativa, la capacidad de distinguir entre lo que te pertenece y lo que está siendo proyectado sobre ti. Pregúntate constantemente, ¿esta emoción, esta reacción, esta percepción es realmente mía o estoy absorbiendo contenidos ajenos? Porque la proyección no solo distorsiona al otro, crea una prisión psíquica para ambos. El proyector permanece ciego a partes esenciales de sí mismo, y tú quedas atrapado en un rol que no elegiste, convertido en personaje de una obra que no escribiste. Si sientes que este contenido te está ayudando a comprender mejor tus relaciones, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir profundizando en estos territorios inexplorados de la psique humana. Jung utilizó el término persona para describir la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo. No es inherentemente negativa. Todos necesitamos esta interfaz para navegar las complejidades sociales. El problema surge cuando alguien se identifica completamente con su máscara, cuando el actor olvida que está actuando y cree que el personaje es real. Este es el portador de la máscara, alguien tan alienado de su verdadera naturaleza que se ha convertido en una superficie perfecta sin profundidad. En El yo y el inconsciente, Jung describe este fenómeno como una de las principales amenazas para el desarrollo psíquico. El individuo que vive exclusivamente a través de su persona se convierte en un reflejo de expectativas externas, un ser bidimensional cuya existencia depende de la aprobación y el reconocimiento. Pero, como toda esta estructura artificial, la persona tiene límites. No puede contener la totalidad del ser humano, con sus contradicciones, impulsos y deseos profundos. El portador de la máscara parece impecable, su sonrisa siempre lista, su comportamiento siempre apropiado, su lenguaje siempre correcto. Pero hay algo inquietante en esta perfección, la ausencia de espontaneidad, de vulnerabilidad, de autenticidad. Es como si te relacionaras con un personaje cuidadosamente construido y no con una persona real. Para quienes conviven con este arquetipo, la experiencia es sutilmente asfixiante. Nada está realmente permitido excepto aquello que encaja en el guión preestablecido. Las emociones auténticas, especialmente las negativas, son rápidamente suprimidas o ignoradas. Los conflictos nunca se abordan directamente, simplemente se cubren con una nueva capa de aparente armonía. Lo más perturbador es cómo el portador de la máscara te invita a su teatro, esperando que tú también asumas un rol, que abandones tu autenticidad para mantener la ilusión colectiva de perfección. Y gradualmente, casi imperceptiblemente, comienzas a censurar tus propias emociones, a medir tus palabras,
a suprimir partes de ti que podrían amenazar la frágil estructura de apariencias. Jung advirtió que la identificación excesiva con la persona tiene un costo psíquico enorme. Todo lo que negamos busca expresión, y cuando la expresión consciente es bloqueada, emerge en síntomas, en comportamientos compensatorios, en esa sensación de vacío existencial que caracteriza tantas vidas aparentemente perfectas. Vivir con un portador de la máscara significa habitar un mundo de superficies pulidas donde la profundidad es vista como una amenaza. Los sentimientos reales, las dudas, los miedos, todo lo genuinamente humano queda relegado al ámbito de lo innombrable. Y en ese silencio forzado muere algo esencial en la relación, la posibilidad del encuentro auténtico. La máscara no es el enemigo, todos la necesitamos. El peligro radica en confundirla con la totalidad de quienes somos, en sacrificar la integridad psíquica en el altar de la aceptación social. Como Jung nos recordaba, la individualidad real es siempre inconsciente y no puede ser poseída conscientemente. El verdadero ser trasciende nuestros roles sociales, nuestras identidades profesionales, nuestras máscaras adaptativas. Pero hay un destino aún más problemático que espera al portador de la máscara, porque todo lo reprimido en aras de la perfecta apariencia no desaparece, se acumula en las profundidades de la psique, formando lo que Jung llamó la sombra. Y cuando la sombra ha sido ignorada por demasiado tiempo, emerge con una fuerza destructiva proporcional al tiempo que estuvo confinada. Todo tiene su sombra, y cuanto más profundamente está enterrada, más peligrosa se vuelve, advertía Jung. Esta afirmación captura la esencia del tercer arquetipo, el guardián de la sombra negada, aquel que se ha dedicado a construir una identidad basada en la negación sistemática de sus impulsos inaceptables, sus deseos inapropiados, sus emociones prohibidas. A diferencia del portador de la máscara, cuya preocupación principal es la apariencia social, el guardián de la sombra está obsesionado con su propia imagen interna. Se define a sí mismo por lo que no es, por lo que no siente, por lo que no desea. Yo nunca podría sentir envidia, te dirá. Jamás experimento ira, insistirá. No tengo deseos egoístas, declarará con orgullo. Pero Jung nos enseñó que la psique busca equilibrio, totalidad. Lo que negamos no desaparece, simplemente cambia de forma y busca expresión por otros canales. La sombra negada se manifiesta en sueños, lapsus, proyecciones, y cuando la presión interna se vuelve insoportable, en estallidos emocionales aparentemente inexplicables. El guardián de la sombra parece controlado, racional, incluso virtuoso, pero vive en un estado de tensión constante, porque mantener enterrada una parte sustancial de la psique requiere un gasto energético enorme. Es como intentar mantener sumergida una pelota bajo el agua. Tarde o temprano, la fuerza natural la impulsará hacia la superficie. La peligrosidad de este arquetipo radica precisamente en esta tensión insostenible. Cuando convives con alguien así, nunca sabes cuándo el volcán dormido entrará en erupción. Porque la sombra, cuando es completamente negada, no busca integración, busca posesión. Y bajo su influencia, el individuo más controlado puede transformarse en su opuesto exacto. Jung documentó innumerables casos de esta dinámica. El moralista riguroso que sucumbe a impulsos que ha condenado toda su vida. El pacifista declarado que estalla en violencia inesperada. El defensor de la verdad atrapado en una red de engaños. No son actos de hipocresía consciente, son manifestaciones de la sombra negada que finalmente encuentra un canal de expresión. Para quienes comparten su vida con un guardián de la sombra, el impacto es profundamente desestabilizador. Vives en un campo minado emocional donde cualquier paso en falso puede desencadenar una reacción desproporcionada. Y lo más desconcertante es que estas reacciones parecen surgir de la nada, porque la persona misma no reconoce la fuente interna de su malestar. Jung propuso que la única solución real a este problema es el trabajo consciente con la sombra, reconocerla, aceptarla, integrarla. No para actuar todos nuestros impulsos, sino para liberarnos de su poder compulsivo. Prefiero ser completo que bueno, escribió, señalando que la verdadera ética surge no de la negación de partes de uno mismo, sino de la integración consciente de toda la psique.
Pero el guardián de la sombra rechaza este trabajo, prefiere la ilusión de pureza a la realidad de la integridad, y en ese rechazo condena tanto a sí mismo como a quienes lo rodean a ciclos interminables de represión y estallido, de rigidez y colapso. Este patrón está íntimamente conectado con el siguiente arquetipo, porque ¿qué mejor manera de mantener la sombra a raya que proyectarla en otros y condenarlos por lo que no puedes aceptar en ti mismo? Así entramos en el territorio del juez moral, aquel que disfraza su propia fragmentación psíquica bajo el manto de la virtud y la rectitud. Si este análisis está iluminando aspectos de tus relaciones que antes permanecían en la oscuridad, te invito a dejar un comentario compartiendo tu experiencia. A veces, nombrar estos patrones es el primer paso hacia la liberación. La moral convencional es una conveniencia práctica, bajo cuya capa se ocultan todas las inconveniencias que no se quieren ver. Con estas palabras, Jung desenmascaraba uno de los disfraces más efectivos de la sombra no integrada, la moralidad rígida. El juez moral es aquel que, incapaz de confrontar su propia oscuridad, se convierte en guardián obsesivo de la conducta ajena. A diferencia de la persona genuinamente ética, cuya moral emerge de una profunda comprensión de la condición humana, el juez moral utiliza los valores como armas, como escudos, como medios para mantener una ilusión de superioridad. No busca la bondad real, busca la apariencia de bondad, el estatus moral, la sensación de estar por encima de aquellos a quienes juzga. Este arquetipo se manifiesta en quienes constantemente señalan las faltas ajenas mientras permanecen ciegos a las propias. Son aquellos que encuentran satisfacción en la indignación moral, que disfrutan secretamente descubriendo las imperfecciones de otros. No porque realmente les preocupe el bien común, sino porque cada transgresión ajena confirma su propia superioridad imaginaria. Jung comprendió que esta moral obsesiva es, paradójicamente, profundamente inmoral en su estructura más íntima, porque se basa no en el amor a la virtud, sino en el rechazo de la propia humanidad. El juez moral no puede aceptar sus propios impulsos inaceptables, por lo que los proyecta ferozmente en otros y los condena desde una posición de falsa pureza. Para quienes conviven con este arquetipo, la experiencia es una de las más asfixiantes psicológicamente. Te sientes constantemente evaluado, juzgado, encontrado en falta. Tus acciones, palabras e incluso pensamientos son sometidos a un escrutinio implacable. La espontaneidad se vuelve imposible bajo esta mirada inquisitorial. Lo más perverso de esta dinámica es cómo el juez moral convierte sus juicios en una forma de supuesto amor. Te señalo tus errores porque me preocupo por ti, dirá. Te critico porque quiero que seas mejor. Pero Jung entendía que el verdadero amor no busca corregir al otro según nuestros propios estándares, sino aceptarlo en su totalidad, con luz y sombra incluidas. Esta moralidad rígida tiene raíces profundas en lo que Jung llamó inflación psíquica, la identificación consciente con arquetipos de perfección que nos hacen perder contacto con nuestra humanidad común. El juez moral no se ve a sí mismo como un ser humano falible, se percibe como representante de principios abstractos, valores trascendentes, verdades absolutas. Y desde esa posición ilusoria de perfección, la compasión se vuelve imposible. El impacto de vivir bajo este juicio constante es devastador para la psique. Comienzas a interiorizar la voz crítica, a dudar de tus impulsos naturales, a vivir en un estado de autocensura permanente. El espacio psíquico compartido se convierte en un tribunal donde siempre estás en el banquillo de los acusados. Jung proponía como antídoto el desarrollo de lo que llamaba la función del sentimiento diferenciado, una ética basada no en reglas abstractas impuestas desde fuera, sino en una comprensión profunda de la condición humana, con todas sus contradicciones y complejidades. Una moral que emerge del reconocimiento de nuestra propia sombra, no de su negación. Pero el juez moral rechaza esta integración. Prefiere la comodidad de la certeza moral a la incertidumbre de la autenticidad. Y en ese rechazo convierte las relaciones en campos de batalla donde lo que está en juego no es el amor genuino, sino el control psicológico disfrazado de virtud. Este patrón conecta directamente con nuestro próximo arquetipo, porque la moral rígida es a menudo una defensa contra traumas y heridas no procesadas.
Entramos así en el territorio del poseído por complejos, aquel cuya psique ha sido colonizada por núcleos emocionales autónomos que determinan su comportamiento sin que lo sepan. Un complejo es la imagen de una determinada situación psíquica que posee un fuerte tono emocional y es incompatible con la actitud habitual de la conciencia. Con estas palabras, Jung definía uno de sus descubrimientos más importantes: los complejos psicológicos, esos núcleos emocionales cargados que actúan como personalidades parciales dentro de nosotros, capaces de tomar el control en momentos de vulnerabilidad. El poseído por complejos es aquel cuya conciencia es periódicamente invadida por estas fuerzas psíquicas. No es que tenga complejos, todos los tenemos, es que los complejos lo tienen a él. Su comportamiento oscila de forma imprevisible porque diferentes partes autónomas de su psique toman el control en diferentes momentos. A diferencia de los arquetipos anteriores, donde hay cierta consistencia en los patrones defensivos, el poseído por complejos es profundamente inconsciente. Puede ser amoroso y comprensivo un día, y al siguiente estallar en una ira desproporcionada ante un estímulo mínimo. Puede mostrarse confiado y seguro en un contexto, y completamente vulnerable e inseguro en otro. No es que esté fingiendo, es que literalmente diferentes subpersonalidades están al mando. Jung comparaba los complejos con íncubos y súcubos de las leyendas medievales, entidades psíquicas que parasitan la conciencia, alimentándose de energía emocional. Estos complejos suelen formarse alrededor de traumas, experiencias dolorosas que no fueron procesadas adecuadamente y quedaron enquistadas en el inconsciente, conservando su carga emocional original. Para quienes conviven con un poseído por complejos, la experiencia es desconcertante y agotadora. Nunca sabes qué versión de la persona encontrarás, qué detonante invisible activará un complejo dormido. Te encuentras constantemente adaptándote a cambios de humor inexplicables, a reacciones que parecen completamente desproporcionadas con respecto a la situación actual. Lo más perturbador es que la persona misma no es consciente de estos cambios. Un complejo activado distorsiona la percepción. La persona reacciona no a la realidad presente, sino a ecos de heridas pasadas. Un comentario inocente puede ser percibido como un ataque devastador. Un gesto de cariño puede ser interpretado como manipulación. No porque la persona sea malintencionada, sino porque el complejo actúa como un filtro distorsionador entre ella y el mundo. Jung describió brillantemente cómo estos complejos operan con una especie de inteligencia propia, aunque primitiva. Tienen sus propias narrativas, sus propias interpretaciones, sus propias estrategias de supervivencia. Y cuando toman el control, la persona se convierte en un vehículo para dramas psíquicos que en realidad pertenecen al pasado. Para protegerte de la influencia desestabilizadora de un poseído por complejos, Jung recomendaba desarrollar lo que llamaba la función discriminativa, la capacidad de distinguir entre tus propias reacciones emocionales y las que están siendo inducidas por el campo psíquico del otro. Preguntarte, ¿esta emoción me pertenece realmente? ¿Esta reacción es proporcional a la situación actual? Porque el peligro real no es solo el comportamiento caótico del otro, es la posibilidad de que sus complejos activen los tuyos, creando una danza destructiva donde ambos reaccionan no al presente compartido, sino a fantasmas del pasado individual. Este patrón está íntimamente conectado con nuestro último arquetipo, porque los complejos no solo distorsionan la percepción, también drenan enormes cantidades de energía psíquica, creando un vacío que busca ser llenado desde fuera. Así llegamos al vampiro energético, aquel que, incapaz de generar vitalidad propia, la extrae de quienes lo rodean. Si estás encontrando valor en estas reflexiones y quieres profundizar en la comprensión de estos patrones, te invito a dar me gusta a este video y a compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de esta perspectiva. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Con esta profunda observación, Jung apuntaba a una verdad incómoda. Hay un tipo de persona que, incapaz de soportar su propio vacío existencial, su propia angustia vital, busca alivio absorbiendo la energía psíquica de otros. Este es el vampiro energético, no un monstruo mitológico, sino una realidad psicológica cotidiana.
A diferencia de los arquetipos anteriores, que operan principalmente a través de mecanismos como la proyección o la represión, el vampiro energético funciona a través de lo que Jung llamó participación mística, un estado primitivo de fusión psicológica donde los límites entre el yo y el otro quedan difuminados. No es que quiera conscientemente tu energía, es que no puede existir sin ella. Esta dinámica se manifiesta en relaciones donde una persona constantemente necesita atención, validación, consuelo, sin ofrecer reciprocidad real. Su presencia te deja inexplicablemente agotado, como si algo invisible hubiera sido extraído de ti. Y lo ha sido, tu energía psíquica, tu vitalidad emocional. Jung describió la libido, energía psíquica, como un recurso limitado que debe ser cuidadosamente administrado. El vampiro energético, debido a bloqueos internos, no puede generar o mantener su propia energía vital, por lo que establece vínculos parasitarios donde otros suplen esta carencia. No lo hace por maldad, lo hace por supervivencia psíquica. Para quienes se relacionan con este arquetipo, la experiencia es de un agotamiento progresivo e inexplicable. Comienzas lleno de entusiasmo, de deseo de ayudar, de compasión genuina, pero gradualmente te encuentras vacío, drenado, sin saber exactamente cómo llegaste a ese estado. Porque el drenaje no ocurre en grandes eventos dramáticos, sucede en 1000 pequeñas interacciones cotidianas donde tu energía fluye en una sola dirección. Lo más peligroso de esta dinámica es su carácter adictivo. El vampiro energético ofrece momentos de intensa conexión, de intimidad aparente, de validación mutua. Pero estos momentos son espejismos que encubren la realidad subyacente. No hay verdadero intercambio, solo extracción. Cuando intentas establecer límites saludables, te enfrentas a reacciones desproporcionadas, culpa, victimismo, acusaciones de abandono. Jung insistía en la importancia del muro de fuego, que debe separar la psique individual de la colectiva. Sin este límite protector, nos disolvemos en el inconsciente del otro o permitimos que el otro se disuelva en el nuestro. En ambos casos, el resultado es una pérdida de vitalidad, de autenticidad, de presencia verdadera. Para protegerte del vampiro energético, Jung recomendaba el desarrollo consciente de límites psicológicos claros, no por egoísmo, sino por salud psíquica. Porque dar desde el vacío no es generosidad, es autodestrucción. Y permitir que alguien dependa completamente de tu energía no es amor, es codependencia. El verdadero desafío con este arquetipo es que apela a nuestros impulsos más nobles, el deseo de ayudar, de sanar, de estar presente para el otro. Pero Jung nos recuerda que la verdadera compasión no consiste en sacrificarse por el otro, sino en acompañarlo en su propio camino de individuación, en su propio enfrentamiento con el sufrimiento necesario para crecer. Después de explorar estos 6 arquetipos de la inconsciencia relacional, surge una pregunta inevitable. ¿Hay salida de este laberinto psíquico? Jung respondería que sí, pero que no es una salida externa, sino interna. No se trata de evitar a ciertos tipos de personas, sino de desarrollar lo que él llamó la conciencia diferenciada. La capacidad de reconocer estos patrones tanto en otros como fundamentalmente en nosotros mismos. Porque la verdad más incómoda es que todos llevamos dentro, en diferentes grados, cada uno de estos arquetipos. Todos proyectamos, todos usamos máscaras, todos reprimimos aspectos de nuestra sombra, todos juzgamos, todos somos movidos por complejos inconscientes, todos hemos drenado energía de otros en momentos de necesidad. El trabajo real no consiste en señalar estos patrones en los demás, sino en reconocerlos en nosotros mismos y someterlos a la luz de la conciencia. Como escribió Jung, tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar es lo que Jung llamó el proceso de individuación, el viaje psíquico hacia la totalidad, hacia la integración consciente de todas las partes de la psique, incluyendo aquellas que preferimos negar u ocultar. No para actuar impulsivamente desde ellas, sino para liberarnos de su influencia inconsciente. En este camino, la relación con otros se convierte en un espejo, en una oportunidad para el autoconocimiento. Cada irritación, cada proyección, cada conflicto revela algo que necesita ser integrado en nuestra conciencia. Como dijo Jung, todo lo que nos irrita de los demás
puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. La verdadera libertad psicológica no consiste en encontrar personas perfectas para relacionarnos, sino en desarrollar la capacidad de mantener nuestra integridad psíquica incluso en relaciones imperfectas, de reconocer cuándo estamos siendo afectados por patrones inconscientes ajenos y cuándo estamos proyectando los nuestros. Jung enfatizaba que el propósito de la vida no es la perfección, sino la totalidad. No buscamos convertirnos en seres inmaculados, libres de toda sombra. Buscamos integrar conscientemente todas las facetas de nuestra humanidad. Como él mismo escribió, no soy lo que me ha sucedido, soy lo que elijo convertirme. Este viaje hacia la individuación no es cómodo. Implica enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, renunciar a ilusiones reconfortantes, abandonar la falsa seguridad de los patrones conocidos aunque sean destructivos. Pero es el único camino hacia relaciones auténticas, hacia vínculos que nutran en vez de drenar, que expandan en vez de confinar. ¿Cómo comenzar este camino? Jung sugería varias prácticas concretas. Primero, el trabajo con la sombra. Pregúntate, ¿qué cualidades me irritan profundamente en otros? Según Jung, lo que más nos perturba en otros suele ser un reflejo de aspectos propios no reconocidos, no para justificar comportamientos nocivos en otros, sino para recuperar partes alienadas de nuestra propia psique. Segundo, la atención a los sueños. Jung consideraba los sueños como mensajes del inconsciente, ventanas hacia partes de nosotros que la conciencia diurna ignora. En ellos aparecen figuras, situaciones y emociones que revelan lo que estamos negando o reprimiendo en nuestra vida consciente. Tercero, el trabajo con los complejos activados. Cuando reaccionamos con intensidad desproporcionada a situaciones cotidianas, es señal de que un complejo ha sido tocado. En vez de justificar nuestra reacción o culpar al otro, podemos preguntarnos, ¿qué herida antigua está siendo activada aquí? ¿Qué parte vulnerable de mí está reaccionando? Cuarto, el desarrollo de la función interior. Jung describió 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Solemos favorecer una o 2, dejando las otras subdesarrolladas. Cultivar conscientemente nuestras funciones menos desarrolladas nos da más recursos para navegar la complejidad relacional. Y finalmente, lo que Jung llamaba la confrontación con el inconsciente, un diálogo continuo entre la conciencia y las fuerzas psíquicas que operan bajo la superficie, no para controlarlas, eso sería imposible, sino para establecer una relación más fluida, más cooperativa con ellas. Este trabajo no es rápido ni sencillo. Como advertía Jung, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. Pero es el único camino hacia la libertad psíquica real, hacia relaciones que sean campos de crecimiento mutuo y no de mutua destrucción. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de este contenido ha tocado una fibra profunda. Te invito a reflexionar. ¿Cuál de estos arquetipos reconoces en tus relaciones? ¿Cuáles, con honestidad radical, puedes identificar en ti mismo? No para juzgarte, sino para iniciar el viaje hacia la integración. Jung nos dejó una visión revolucionaria de las relaciones humanas. Para él, el vínculo con otros no es solo un medio para satisfacer necesidades o evitar la soledad. Es un campo alquímico donde la transformación psíquica puede ocurrir. En todas las relaciones de pareja, escribió, existe una misteriosa interacción entre los arquetipos inconscientes. Esta interacción puede conducirnos a patrones repetitivos y destructivos, o puede convertirse en un catalizador para el crecimiento mutuo. La diferencia radica en el grado de conciencia que traemos a nuestros vínculos. La relación consciente comienza con lo que Jung llamaba la retirada de proyecciones, el difícil trabajo de distinguir entre quién es realmente el otro y qué estamos proyectando sobre él desde nuestro propio inconsciente. No vemos a las personas como son, las vemos a través del filtro de nuestras expectativas, miedos, deseos y heridas pasadas. Cuando retiramos estas proyecciones, un trabajo continuo, nunca completo, comenzamos a relacionarnos con el otro real, no con un personaje de nuestro drama psíquico personal. Y en ese encuentro genuino, ambos pueden crecer. Jung fue claro, las relaciones más significativas no son las más cómodas, sino las que nos confrontan con aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar. Todo lo que nos irrita de los demás
nos conduce a un entendimiento de nosotros mismos, insistía. Cada irritación, cada conflicto, cada desilusión relacional contiene una semilla de autoconocimiento si estamos dispuestos a mirar hacia adentro en vez de solo culpar hacia afuera. Esto no significa tolerar relaciones abusivas o destructivas en nombre del crecimiento. Jung era enfático sobre la importancia de los límites psicológicos saludables. Significa, más bien, distinguir entre los desafíos relacionales que son oportunidades de crecimiento y los que son genuinamente dañinos. La paradoja que Jung nos presenta es profunda. Solo podemos relacionarnos auténticamente con otros en la medida en que nos relacionamos auténticamente con nosotros mismos, incluyendo nuestras partes oscuras, nuestras vulnerabilidades, nuestras contradicciones. La intimidad real con otros requiere intimidad previa con nuestra propia alma. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la enseñanza más revolucionaria de Jung sobre las relaciones, su concepción del amor. Para él, el amor auténtico no es posesión, no es fusión, no es idealización. Es ver al otro tal como es, con luz y sombra, y elegir acompañarlo en su propio viaje de individuación. El encontrar del propio camino, escribió, comienza con el encontrar del propio centro. Y esto aplica tanto a nivel individual como relacional. Una relación centrada, enraizada, consciente, no depende de la perfección de sus participantes. Depende de su compromiso con la autenticidad, con la verdad psicológica, con el crecimiento mutuo. En ese sentido, los arquetipos que hemos explorado, el proyector primordial, el portador de la máscara, el guardián de la sombra negada, el juez moral, el poseído por complejos y el vampiro energético, no son solo obstáculos a evitar. Son también maestros que nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitan integración. Porque como Jung nos recordaba constantemente, todo lo que está en el inconsciente quiere convertirse en un acontecimiento. Si este contenido te ha resultado valioso para comprender mejor tus relaciones y a ti mismo, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir explorando estos territorios profundos de la psique humana y traducirlos a un lenguaje accesible para todos. Hemos recorrido juntos un camino exigente, confrontando patrones relacionales incómodos y explorando sus raíces en el inconsciente. Puede resultar abrumador reconocer estos arquetipos en nosotros mismos o en personas cercanas, pero Jung siempre fue claro: el reconocimiento es apenas el primer paso. Lo verdaderamente transformador es el compromiso con el proceso de individuación, con el viaje hacia la totalidad psíquica. Este viaje no promete perfección, no nos convertirá en seres inmaculados, libres de todo patrón inconsciente. Como escribió Jung, la individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. No nos aísla de los demás ni nos eleva por encima de la condición humana común. Nos permite participar en ella desde un lugar más auténtico, más integrado, más consciente. El objetivo final no es eliminar estos arquetipos, son partes constitutivas de la psique humana, sino establecer una relación diferente con ellos. Pasar de ser dominado por ellos inconscientemente a dialogar con ellos conscientemente. De ser marionetas de fuerzas psíquicas que desconocemos a participantes activos en nuestra propia evolución psicológica. Jung nos ofrece una visión esperanzadora. Cada crisis relacional, cada conflicto recurrente, cada patrón doloroso contiene una invitación al crecimiento. No son solo obstáculos a superar o problemas a resolver, son portales hacia una mayor conciencia, hacia una vida relacional más rica y auténtica. El encuentro con uno mismo, escribió Jung, es uno de los encuentros más desagradables, pero solo a través de él llegamos al encuentro con el otro. Esta es quizás su enseñanza más profunda sobre las relaciones. El camino hacia el otro auténtico pasa inevitablemente por uno mismo. Así que te invito, mientras concluimos este viaje, a contemplar tu propio paisaje relacional con nuevos ojos. ¿Dónde reconoces estos arquetipos en acción? ¿Qué patrones recurrentes están pidiendo tu atención? ¿Qué partes tuyas buscan integración a través de tus relaciones? No para juzgarte, no para castigarte, sino para iniciar el viaje hacia una mayor libertad psíquica. Porque como Jung nos recordaba, conozco mis demonios y he aprendido a vivir con ellos, y esto me ha dado libertad. Esta es la promesa del viaje interior, no la ausencia de demonios,
sino la libertad que viene de reconocerlos, nombrarlos e integrarlos conscientemente. Si esta exploración ha iluminado aspectos de tu vida relacional que antes permanecían en la oscuridad, te invito a compartir este video con aquellos que podrían beneficiarse de esta perspectiva. A veces, un rayo de comprensión es todo lo que necesitamos para iniciar un profundo proceso de transformación. Gracias por acompañarme en este viaje por las profundidades de la psique humana. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda las palabras de Jung. Tu visión se volverá clara solamente cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta.